Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y es que si el título no les dice ya bastante, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el drama, en el chisme, en todo lo que concierne a Kerem Bürsin y a Hande Erçel, y lo que ha estado pasando últimamente. Si eres de los que disfrutan del mundo de las series turcas, de los romances de la farándula y sobre todo, de estar al día con todo lo que pasa con tus actores favoritos, este es tu canal. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha circulado por todas partes y que ha dejado a muchos fans con la boca abierta. Kerem Bürsin explota. Y ojo. Lo que dice no te lo esperas. Así que sin más preámbulos, agárrense de donde puedan, porque vamos a meternos de lleno en este asunto. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan nada, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si ya les está interesando el tema. Su apoyo es muy importante para mí. Bien, como les decía, el tema que nos ocupa hoy es candente. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, para muchos, la pareja perfecta. Su romance en la exitosísima serie Love is in the Air traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que emocionó a millones de personas en todo el mundo. Eran guapos, talentosos y parecían estar hechos el uno para el otro. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus muestras de cariño, todo era perfecto. Y claro, como suele pasar en el mundo de las celebridades, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo y para sorpresa de todos, la pareja anunció su separación. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos, diferencias creativas, problemas de agenda, terceras personas, pero ninguno se confirmó oficialmente. Y aquí es donde entra en juego el boom de la noticia. Recientemente Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones que, digamos, han levantado ampollas. No voy a adelantarme porque lo interesante es precisamente eso, ir desgranando poco a poco lo que ha dicho y sobre todo, cómo ha reaccionado el público ante estas palabras. Pero antes de entrar en detalle, vamos a contextualizar un poco. Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional. Conocido por su carisma, su profesionalismo y su atractivo, ha protagonizado varias series y películas exitosas, tanto en Turquía como fuera de ella. Es un hombre muy querido y respetado en el mundo del espectáculo, y sus fans lo siguen fielmente. Hande Erçel, por su parte, también es una actriz muy popular, con una legión de seguidores en todo el mundo. Su belleza, su talento y su personalidad la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Ambas estrellas tienen carreras muy prometedoras y por supuesto, sus vidas privadas siempre han generado gran interés. Ahora sí, vamos a lo importante, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin que ha provocado tanto revuelo? Pues bien, en una reciente entrevista, el actor fue consultado sobre su relación con Hande Erçel y, más concretamente, sobre cómo se siente al respecto de su pasado amoroso. Lo que dijo Kerem fue bastante directo. No se anduvo con rodeos. En resumen, y para que todos me entiendan bien, Kerem básicamente habló sobre la supuesta sobreexposición de su relación con Hande. Dijo que en retrospectiva, cree que la pareja se convirtió en algo demasiado mediático, demasiado expuesto a la opinión pública. Señaló que aunque en su momento fue algo natural y bonito, con el tiempo sintió que la presión mediática afectó a la relación. Usó palabras como agotador, cansado y excesivo. Comentó que en su opinión, tanta exposición puede llegar a desgastar cualquier relación, y que él sintió que la privacidad se vio invadida de una forma que no le gustó. Dijo que a pesar de haber vivido momentos muy bonitos con Hande, sintió que la relación se convirtió en algo más parecido a un producto que a un amor genuino, un producto que por supuesto, generaba millones y millones de dólares en publicidad, contratos, etc. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque no solo habló de la sobreexposición, sino que también hizo referencia a la influencia de las redes sociales y de los fans en la relación. Dijo que a veces sentía que la opinión pública y los comentarios de los fans, tanto los buenos como los malos, afectaban a la dinámica de la pareja. Comentó que a veces sentía que las redes sociales eran más importantes que la propia relación. Y como era de esperar, estas declaraciones han causado un gran revuelo. Por un lado, hay quienes defienden a Kerem, argumentando que tiene derecho a expresar sus sentimientos y a hablar sobre su experiencia. Muchos de sus fans lo han apoyado, diciendo que es valiente por hablar abiertamente sobre lo que sintió y que es importante que los famosos tengan derecho a su privacidad.
Por otro lado, están los que critican sus palabras. Han acusado a Kerem de ingrato y de desleal con Hande, ya que consideran que, de alguna manera, está restando importancia a los momentos bonitos que vivieron juntos. Algunos fans han argumentado que él se benefició de la popularidad de Hande y que ahora no debería quejarse. Otros han tachado sus comentarios de egoístas y de poco profesionales. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Cómo ha reaccionado ella ante estas declaraciones? Pues bien, hasta el momento Hande no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido al margen, lo cual, para muchos, es la mejor respuesta posible. Es muy común que los famosos opten por el silencio en estas situaciones, ya que saben que cualquier palabra puede ser malinterpretada y que la polémica puede alargarse indefinidamente. Sin embargo, el silencio de Hande no ha hecho más que avivar la polémica. Los fans de ambos actores han interpretado su silencio de diferentes maneras. Algunos creen que está dolida y que prefiere no entrar en conflicto. Otros piensan que simplemente está siguiendo la política de la prudencia y que no quiere alimentar la polémica. Lo cierto es que independientemente de lo que piense Hande, las declaraciones de Kerem han puesto de manifiesto una realidad que muchas veces se ignora, la presión a la que están sometidas las celebridades y, sobre todo, las parejas de famosos. La sobreexposición mediática, las redes sociales, los fans, todo esto puede afectar a cualquier relación, por muy sólida que parezca. Y en este punto quiero hacer una pequeña reflexión personal. A veces, como público, nos olvidamos de que los famosos son personas como nosotros. Que tienen sentimientos, que sufren, que se equivocan y que tienen derecho a su intimidad. Es fácil juzgar y criticar, pero es importante recordar que, detrás de la fama y del glamour, hay seres humanos con sus propias historias y sus propios problemas. Así que, en mi opinión, las declaraciones de Kerem, más allá de la polémica que hayan generado, nos invitan a reflexionar sobre la sobreexposición y sobre cómo el mundo de las redes sociales y la fama pueden afectar a las relaciones personales. Pero, ¿qué más podemos decir sobre este asunto? Vamos a analizar algunas de las posibles implicaciones de estas declaraciones. En primer lugar, es posible que las palabras de Kerem afecten a su imagen pública. Aunque muchos de sus fans lo siguen apoyando, es probable que algunos seguidores se sientan decepcionados por sus comentarios. La imagen de hombre perfecto que muchos tenían de él puede verse un poco empañada. Sin embargo, también es posible que estas declaraciones lo hagan parecer más humano y cercano, y que le ganen la simpatía de otras personas. Todo dependerá de cómo maneje la situación y de cómo evolucione la opinión pública. En segundo lugar, es posible que estas declaraciones afecten a la carrera profesional de Kerem y de Hande. Como ya dije, la sobreexposición puede influir negativamente en la percepción de los fans y de la industria en general. Aunque ambos actores son muy talentosos y tienen una gran trayectoria, es posible que algunos proyectos se vean afectados por la polémica. Sin embargo, también es posible que esta situación les genere más atención mediática y les abra nuevas puertas. En tercer lugar, es importante analizar el impacto de estas declaraciones en el mundo de las series turcas. La industria turca es muy poderosa y tiene un gran número de seguidores en todo el mundo. Las series turcas como Love is in the Air suelen romantizar las relaciones sentimentales y mostrar parejas perfectas. Las declaraciones de Kerem, en cierto modo, rompen con esa idealización y muestran una realidad más cruda y menos idílica. Esto podría generar un debate sobre la imagen que se proyecta de las relaciones sentimentales en las series turcas y sobre la influencia que tienen en la sociedad. Y por último, es importante analizar el impacto de estas declaraciones en la vida privada de Kerem y de Hande. Es evidente que la situación actual no debe ser fácil para ninguno de los dos. La exposición mediática, las críticas y las polémicas pueden afectar a su bienestar emocional y a su vida personal. Espero que ambos actores puedan superar esta situación de la mejor manera posible y que encuentren la paz y la felicidad que se merecen. En resumen, lo que ha pasado es que Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones muy sinceras sobre su relación con Hande Erçel. Ha hablado sobre la sobreexposición mediática, la influencia de las redes sociales y cómo todo esto afectó a la relación. Sus palabras han generado un gran revuelo y han dividido a los fans. Hande, por su parte, ha optado por el silencio. Las implicaciones de estas declaraciones son muchas y variadas. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Kerem? ¿Creen que tiene razón al hablar sobre la sobreexposición y la presión mediática? ¿O piensan que sus comentarios fueron desafortunados?
Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios abajo. Cuéntenme qué piensan sobre todo esto. ¿Apoyan a Kerem? ¿Apoyan a Ande? Quiero saberlo todo. Y con esto hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado mucho que pensar. Hemos analizado a fondo las explosivas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, desentrañando los detalles, las reacciones y las posibles consecuencias de sus palabras. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Si les gustó el contenido, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades y no se pierdan ningún chisme. Y recuerden, su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.